Hola, buenas noches. Gracias por empezarse a conectar al live que vamos a tener hoy, que es muy especial. Vamos a hablar sobre las lealtades y los secretos familiares. Y para este tema hoy nos va a acompañar Mónica Naranjo, que ya está aquí. Personas que se están conectando. A ver, estamos esperando a que Moni se conecte. Hola Moni, Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿cómo estás estás? Moni? Bien, Bien, bien. bien. Aquí emocionada con el tema. Bueno, yo aquí también celebrando el Día de la Madre, que además tiene mucho que ver con el tema de hoy. Sí, 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 totalmente. Por eso me pareció fantástico que tuviéramos este tema y preciso hoy. Aquí Sí. se están conectando. Oye, te cuento que muchísima gente muy interesada en el tema. Bueno, es un tema súper interesante. La verdad Sí. es que es un tema que llama mucho la atención porque todos tenemos este feeling adentro de estar repitiendo algunas historias o de que hay algo no dicho o de por qué en mi familia siempre pasa esto o por qué en mi familia siempre es así de una forma. Y este es el tema que nos resuelve la mayoría de las dudas. Ay, me encanta. Moni, ¿por dónde empezamos entonces? ¿Qué dices tú? Bueno, empecemos por el principio, empecemos por las madres, empecemos por la parte biológica del tema. Vamos a hablar de las lealtades familiares y de los secretos, pero es importante empezar por la parte biológica, ¿ok? Porque sí hay un fundamento biológico para todo esto. Y es que usualmente lo que se repite, estos traumas, estos secretos, estas lealtades familiares, tienen un componente emocional que de una u otra forma impacta nuestro genoma y no desde el punto de vista de los genes, sino nuestra cadena genética está cubierta por unos grupos de metilos. Y cada vez que hay impactos emocionales que son muy grandes, estas proteínas, ¿ok? Tienen una reacción que permiten que los genes se expresen de una forma o de otra. Y eso es básicamente lo que vamos a heredar en nuestra conciencia biológica, genética y por lo tanto también emocional. O sea que Ok. lo que se va a pasar de generación en generación son no solo los rasgos físicos, sino también ciertos rasgos emocionales y comportamentales y tiene un fundamento en la biología. Entonces empecemos con las bisabuelas. ¿Y por Uy, qué me con las parece genial. bisabuelas? Y es porque pues todos somos hijos de nuestra madre, pero resulta que el ovocito del que nació nuestra madre estuvo en el vientre de nuestra bisabuela, ¿ok? Porque todas las mujeres nacemos con los ovocitos que vamos a tener durante toda la vida y que después van a madurar para ser óvulos. ¿Ok? Entonces, Ujú. cuando hablamos de estos secretos familiares y lealtades familiares, usualmente nos vamos a ir de 4 generaciones y a veces hasta 7 generaciones atrás. Porque los impactos emocionales que tuvo nuestra bisabuela impactaron a nuestra abuela y a nuestra madre, ¿ok? Y por lo Ok, tanto a nosotros. ok. O Entonces, sea que es importante tener en cuenta que no es solamente mi mamá o mi abuela, sino hasta mi bisabuela, o sea, sí, 4 generaciones. 4 generaciones atrás y a veces nos podemos ir hasta 7 generaciones atrás, porque nuestra bisabuela, ¿cierto? También estuvo en el vientre de nuestra tatarabuela, ¿ok? Y si Ok. hay algo que sea muy importante, muy impactante, ¿ok? Es posible que se vaya a reflejar en nosotros de algo que sucedió 7 generaciones atrás, ¿ok? Ahora, Entonces, Moni. dime, ¿ah? No, 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 que digo yo, bueno, y yo creo que mucha gente debe estar diciendo, ¿y yo cómo voy a saber qué fue lo que pasó? Porque 4 generaciones, o sea, si al caso muchos pues, llegamos a saber o conocer algunas historias que nos contaron, si nos lo contaron y si están vivos, ¿no? Pero y lo que no Exacto. sabemos, lo que es secreto, lo que está oculto. Exactamente, y eso usualmente es lo que se repite,
porque nuestra familia, o sea, nuestra familia tiene un inconsciente, así como hay un inconsciente a nivel personal, ¿ok? Y terminamos repitiendo esas cosas que no hemos hecho conscientes y a veces vivimos desde el sufrimiento y volvemos a sufrir por lo mismo varias veces y siempre decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué nos pasa lo mismo? Y probablemente hay algo que Sí, mirar ahí para dejar de sufrir. En el inconsciente familiar también hay algo parecido y en el inconsciente colectivo también, ¿ok? Entonces, usualmente lo que repetimos en las familias son esos secretos que no han sido sanados o que no han sido vistos por nuestra familia, ¿ok? Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que hay una lealtad familiar o un secreto? O sea, ¿cuándo es posible para nosotros saber, bueno, acá hay algo que realmente no se está mirando, se está repitiendo o estamos sacándolo de alguien? Bueno, usualmente para las personas que van a terapia es cuando van a terapia y nada cambia, nada sí. se resuelve y entonces vamos a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hacia atrás? Vamos un poco más hacia atrás. Cuando hay cosas que se repiten, entonces cuando llegan las personas y dicen, no, es que con mis abuelos fue igual, o mi mamá es igual, o a todas las mujeres de mi familia les pasa lo mismo, o por ejemplo hay familias donde un hijo siempre muere, o sea, siempre se muere un niño a cierta edad, o siempre hay una muerte fatal o catastrófica, o hay accidentes, Suicidios. o hay suicidios, ¿ok? Aquí estamos viendo que hay un secreto familiar también cuando hay temas de salud, de dinero. Entonces, las quiebras, por ejemplo, las quiebras financieras. Entonces, en mi familia todo siempre va bien hasta que alguien cumple tantos años y hay una quiebra. Y entonces tú empiezas a oír, ¿no? A mi mamá le pasó lo mismo, a mis papás les pasó lo mismo, con mis abuelos fue igual. Y aquí sabemos que tenemos que ir hacia atrás. ¿Hacia atrás a qué? A ver qué fue eso que no se sintió, eso que no se sanó, eso que está oculto, que es secreto. ¿Cuándo más nos damos cuenta de que hay secretos o lealtades familiares? Cuando hay algo fuera de lo común. Cuando tú oyes a decir a alguien, ay, esto tan raro, o sea, esto tan raro que fulanita es así, pero ¿por qué? O esto tan raro que a ella siempre le pasan estas cosas, o esto tan raro, esta mujer que tan linda y tan preparada y tan todo, pero no tiene pareja, o al revés, este hombre tan preparado, tan chévere, tan querido, pero tan raro que no tal, o tan raro que no tienen hijos y todo está perfecto, por ejemplo. Para las personas que no pueden quedar embarazadas, las mujeres o los hombres o Sí. la pareja que no puede quedar embarazada, pero todo está perfecto médicamente y esto tan raro. El esto tan raro Sí. es un síntoma de que hay algo probablemente también cuando algo se siente ajeno. Hay personas que sienten que están viviendo la vida de otra persona, sienten que la vida que viven no es la de ellos o que como que yo no hago parte de esta película que me está pasando y de la que soy probablemente protagonista, pero al mismo tiempo pareciera que no tienen nada que ver conmigo, ¿ok? Como que Entonces, no se sienten que pertenecen a la familia, que siempre son como los relegados, los diferentes, que no, bueno, no, sí, eso, exactamente lo que estás diciendo, pero no solo eso, sino, ¿sabes? Hay personas que dicen, o sea, yo soy parte de mi vida, pero yo estoy en este trabajo y este trabajo no lo siento mío y hago parte de esta familia, pero esta familia no la siento, o sea, estoy viviendo esta vida, pero es como si estuviera metido en una película porque no es mi vida. O sea, más que no la sientes como excluidos, propia. No, no te exacto, sientes como realmente que estás encarnando tu propia vida, sino que exacto. estás jugando como el papel de otra persona. Exacto. ¿Sí? Entonces, exacto. Entonces ahí probablemente hay una lealtad a algo o a alguien de la familia, de algún ancestro, de algo no dicho o de alguna necesidad de preservar algo en el clan, porque tengamos en cuenta que nuestros árboles, o sea, nuestro árbol genealógico y nuestros ancestros son los que nos han dado la vida y obviamente vamos a procurar por mantener las cosas como son, el status quo, o sea, hay un Iguales. peligro en romper eso, porque eso es lo que ha funcionado hasta ahora, ¿ok? Y como para el Perfecto. inconsciente así es que han funcionado las cosas hasta ahora, pues todo lo toma como una realidad y lo va a querer seguir manteniendo este status quo. Lo que pasa es que el inconsciente a veces se queda estancado en el tiempo, o sea, no se da cuenta que el tiempo pasó y que de repente lo que le sirvió a nuestros bisabuelos no nos va a servir a nosotros porque no es exactamente lo mismo. Sí, Entonces, y me entonces ahí haces están, pensar en,
me haces pensar en las personas que a veces quieren tener un rumbo diferente, ¿no? Como que quieren hacer las cosas diferente a como las han hecho siempre en familia y siempre se les trunca, nunca pueden Eso, hacerlo, quieren salir de eso y no. Es como la lealtad ahí empujándolo a que claro. siga haciendo lo que han hecho sus ancestros así. Y no se le dan las cosas, no se le abren las oportunidades y dice yo soy positivo, yo hago la tarea y nada. Es algo más grande que la persona, o sea, la persona conscientemente y racionalmente quiere hacer su propio destino, pero hay un inconsciente familiar y hay lo que se llama en las constelaciones familiares esta buena conciencia. Entonces, en las constelaciones familiares hablamos de la buena conciencia y la mala conciencia. La buena conciencia es la conciencia que pertenece a la familia, ¿ok? La que quiere pertenecer y va a seguir actuando para satisfacer al grupo de la familia, a este árbol, porque como te digo, igual asegura la supervivencia del clan, ¿ok? Y la mala conciencia es el que sale y hace su vida, el que se va a salir de todos estos lineamientos y los patrones preestablecidos para hacer lo suyo y lo propio, pero para esto se necesita tener una mala conciencia a ojos de los ancestros y mala conciencia, de repente el nombre es feo, pero mala conciencia en el sentido de que vamos como, no en contra, pero vamos a escoger un rumbo propio, ¿ok? Que probablemente no satisfaga todas las necesidades del inconsciente familiar. A eso se refiere la mala conciencia desde el punto de vista de las constelaciones familiares. Entonces, es eso. Entonces, la persona que quiere hacer su propio destino, su propia vida, ¿ok? Y no logra cómo hacerlo porque realmente su deseo de pertenecer inconsciente y sus lealtades son mucho más grandes que su deseo consciente de hacer las cosas a su manera. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, miremos un poco, usualmente, ¿qué es esto a quienes le repetimos el destino y los secretos que suelen ser más comunes en los sistemas familiares, a lo que cada quien puede estar representando? Entonces, son parte del sistema familiar, pues claramente siempre miramos de 4 a 7 generaciones atrás, ¿ok? Y son parte también, no solo las personas de nuestro sistema, o sea, papá, mamá, abuelos, bisabuelos, sino también los hermanos de nuestros abuelos, los hermanos de nuestros padres, ¿ok? De madre y padre, nuestros tíos son parte del sistema, pero también son parte del sistema otras personas, por ejemplo, los adoptados y los padres biológicos de las personas que han sido adoptadas en nuestro sistema, así como los abandonados o los hijos no reconocidos o ilegítimos en otra época. Esas personas son parte de los sistemas. También son estas personas que han sufrido a causa de alguien de nuestra familia. Es decir, no solo, por ejemplo, si en la familia de uno hubiera un asesino o alguien que por accidente le causó un daño a alguien, la persona que ha sido víctima de esto viene siendo parte del sistema. Entonces, si hay algo que no se ha reconocido, probablemente esto en el mundo más holístico se va a llamar el karma, ¿no? Ay, ¿yo qué hice para que me pasara esto? ¿Ok? Pero desde el punto de vista del transgeneracional, probablemente algo que se ha vivido y se ha mantenido en secreto se va a manifestar a través de alguien en nuestro sistema más presente para que sea reconocido. También se tienen en cuenta, bueno, todo lo que tienen las víctimas de los crímenes, los que propician los crímenes, los que son rechazados y expulsados. Pero ahorita me decías, la gente que siente que no hace parte de su propia familia, probablemente está volviendo a reactuar o a revivir la experiencia de alguien que fue expulsado de su propia familia, ¿ok? O de una persona no reconocida dentro de su familia. Entonces puede hablarse de un hijo ilegítimo. O sí, usualmente puede ser el caso de un hijo ilegítimo o de una riña entre familia donde un hermano se fue y quedó excluido o al tío al que nadie le habla. Y eso vuelve y se repite y se repite y se repite hasta el momento en que se mira, ¿ok? Y se hace Claro, algo al sí. respecto. Y es que normalmente pues el secreto es obvio eso que no nos gusta, ¿no? Es el robo, es el asesinato, es la locura,
no es porque sea malo, pero homosexualidad, ¿qué más? Violaciones, robos, bueno, todo esto es lo que es secreto, lo que no ha salido a la luz, ¿no? Pero entonces ahora yo creo que la gente está pensando, bueno, ¿y cómo salen estos secretos? ¿Cómo Bueno, sacamos estos secretos a la luz? bueno, a mí me encanta, mira que me estaba viendo el otro día una serie y voy a hablar de la serie porque las películas nos muestran esto muy fácil y esta serie que me estaba viendo es como, wow, esto es un estudio transgeneracional ¿Cuál, increíble. cuál? La Recomiéndala. serie se llama La Casa de las Flores y Ah, sí, me voy a encanta. hacer un spoiler. En La Casa de las Flores hay uno de los hijos, no es hija de su papá y su mamá, sino que es hija de la mamá y otra persona, ¿ok? Y esta es una unión concebida en otra época donde lo que es los gays no están bien vistos, ¿ok? Y mira lo curioso, ella 50 años después está casada con un transformista. Y a su hijo o a su, no, a su sobrino le ponen el nombre, ¿ok? Del padre de ella. Ok. Entonces, muy inconsciente, el sistema familiar, ¿sí? Están diciendo, miren, acá hay algo que mirar, ¿ok? Hay Entonces, algo que reconocer. sí, hay formas de sanar y es, por ejemplo, en esta serie, y pongo el caso de una serie para no traer casos así como tan reales, pero reales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene la aceptación del secreto de manera tácita, ¿ok? La hija de este hombre, que creo que se llamaba Paco o Pablo, bueno, no me acuerdo, se casa con este hombre que se vuelve después transformista y ella lo acepta como es y lo quiere como es. O sea, esta es la forma de decir yo quiero a mi padre como era, ¿ok? Y ella todavía no sabe que es su padre, sino se entera mucho después. Eh, y es esta forma de sanar el secreto de la familia y al mismo tiempo llega su hermana y tiene un hijo que le ponen el nombre en femenino o en masculino de su padre, porque no me acuerdo si es una hija o un hijo. Entonces, esta es una manera saludable de sanarla y que es una manera también muy inconsciente de hacerlo, porque ni ella es consciente todavía de que su papá es este, ni que es diferente al padre que se habla que es su padre, pero su mismo inconsciente familiar trae estas situaciones a la vida, ¿ok? Para sanar. Y tal vez en otro contexto alguien diría, no, o sea, ¿cómo va a aceptar eso así? O sea, ¿cómo va a aceptar a su esposa así? ¿Cómo va a suceder? Porque su hermana también tiene un hijo fuera de una unión de matrimonio y tal, que es como a su mamá le sucedió, pero aquí la familia lo acepta bien. Y es una de estas formas de sanar el secreto, cuando pasan como cosas muy fuera de lugar, o sea, que uno no se imaginaría, ¿ok? Sí, Y total. y la familia lo toma y lo acepta. Hay otras formas de vivir el secreto y de sanar el secreto que pueden ser un poco más dolorosas, y es cuando hay la resistencia a esto que continúa pasando, ¿ok? Pero como que nos negamos a que eso continúe pasando y entonces va a seguir sucediendo generación tras generación hasta que llegue alguien en un nivel de conciencia como el de esta persona y simplemente tome las cosas como son, ¿ok? Hay otra Ok. película que me encanta y hay una película que es del Canal de Panamá, creo, y también tiene un caso súper interesante. La película no, o sea, el tema y todo no es tan, no te engancha tanto, pero empiezan la película asesinando a una, no, le dan un disparo a un hombre, ¿ok? Por hablar para Alguien que defender a libere su, el árbol. Aquí para hablar dice. para su mujer, para defender a su mujer, porque su patrón quiere abusar de ella. Y su marido viene y la defiende, y le pegan un tiro y no sé qué. Y generaciones después, 3 generaciones después, la bisnieta es cantante y canta lindísimo, pero no es capaz de cantar en público. Entonces, si te vas hacia atrás, 3 generaciones atrás, el día que su abuelo habló en público y habló duro, se propició un balazo. Wow.
¿ok? Entonces, esta mujer está cantando, o sea, tiene esta necesidad de comunicar, ¿sí? Que es esto que no se pudo expresar antes, pero en el momento de hacerlo en público se le bloquea su voz porque es tan peligroso hacerlo por una memoria inconsciente familiar hacia atrás, o sea, es una lealtad y una memoria que se sigue viviendo que tú dices, no, pero qué locura, pero sí, así funciona. Entonces le da miedo cantar en público y se le bloquea la voz. Wow. Y es que lo que tú dices, todo esto es de manera inconsciente, o sea, no es que uno diga, ay, yo quiero ser leal o yo quiero hacer esto a propósito, no, realmente, aparte nadie escoge, ay, yo me pido venir y reparar al tío loco, al tío que se suicidó, al abuelo que quebró, entonces yo también voy a quebrar para ser fiel a él. No, uno nunca escoge eso a propósito, pero de alguna manera el inconsciente familiar es lo que llamamos el que viene como a traer la luz, ¿no? Al árbol. Bueno, así es. Entonces, no, efectivamente, nadie escoge conscientemente hacerlo, pero inconscientemente vamos por ese camino. Y aquí hay una forma, por ejemplo, de ver dónde están las repeticiones y es por las fechas. A veces por las fechas de nacimiento, ¿ok? En lo que se refiere, el año no lo tenemos en cuenta, pero el día y el mes. Entonces, día y mes, más 10 días, menos 10 días del día de nacimiento, podemos mirar si tenemos alguna lealtad o alguna repetición con alguien de nuestro árbol, de las Ok. partes del árbol que estaba hablando al principio. Nombres. Con los nombres, ¿ok? A veces también con el parecido físico. Hay personas que no tienen relación por fecha, pero por ejemplo, ay, usted es igualita a su abuela, usted es igualita a su abuela, usted es igualita a su abuela. Usted es igualita a su abuela, vaya y También. averigüese la historia de su abuela. Uy, Dios mío. O sea, por el físico, por el Sí. nombre, por la fecha de nacimiento, Sí, por la profesión, lo que hacemos. bueno, a veces por la profesión también, esta sería como una lealtad muy puntual, ¿ok? Porque a veces educan, por ejemplo, al primogénito para que siga la misma profesión del padre, ¿ok? Entonces, el primero que nace es el que siempre será el médico, el abogado, eh, el, no sé, el escritor, el ingeniero. Entonces, el Sí, arquitecto, siempre el primero que nace, o el segundo, o el tercero, va a ser como la mamá, como el papá, como no sé qué. Y esta es una lealtad familiar, ¿ok? Es una lealtad del a veces inconsciente. Entonces, somos la generación de arquitectos, o somos la familia de arquitectos. Y esto es algo que se hereda, ¿ok? De primogénito en primogénito, o del segundo o el tercero, como su papá, como su abuelo, y somos la familia tal que se dedica a esta profesión. Eso es una lealtad, son lealtades más fáciles de determinar, ¿ok? Porque uno dice, no, con Moni, con las adicciones pasa lo mismo, ¿verdad? bueno, las adicciones, eh, las adicciones desde el punto de vista de la biodescodificación hacen usualmente referencia a un trastorno de comportamiento que obedece a dos conflictos que se están viviendo en simultáneo, ¿ok? Y la persona se escala a un sexto piso y no son tanto las adicciones hereditarias como son las vivencias que proporcionan esos dos conflictos, ¿ok? Es decir, tú puedes tener una propensión, pero te acuerdas lo que te explicaba al principio y es tú puedes tener toda esta carga genética, pero si el Sí. evento emocional no se da, la carga no se despierta. O sea, tú puedes tener una propensión a una adicción o a un cáncer o a alguna otra enfermedad, pero si no está este entorno, este ambiente, tanto emocional como este factor ambiental de alimentación o también estas creencias, o sea, si no está todo junto para que eso se active y estos grupos de metilos, ok, tengan este cambio para que el gen se exprese, no necesariamente las adicciones son hereditarias. ¿Qué se hereda y qué se trae con uno? Son esos comportamientos, esas creencias que hacen posible que esto suceda. Entonces, a veces incluso el alcoholismo puede manifestarse porque hay conflictos en el árbol en términos de deshonor o también en términos de iliquidez. Y cuando llegan generaciones más abajo, como se manifiesta es en una forma de alcoholismo o porque hay una falta de amor, por ejemplo, hay una necesidad de transformar el amor en la familia porque el amor no ha sido bien recibido. Y el alcohol es azúcar transformada. ¿Ok? Y el alcohol Ok. lo consumes y se vuelve en azúcar. Entonces, no es tanto la adicción en sí,
pero sí el entorno familiar, las creencias y las vivencias que pueden desatar esto. Entonces lo que heredamos en esta lealtad son básicamente esas vivencias. Puede ser esa quiebra, ¿ok? Puede ser ese deshonor, puede ser ese conflicto de iliquidez, puede ser ese desamor. Entonces se puede heredar estas madres que no son disponibles, ¿ok? Entonces está la falta de amor de la madre, la abuela para la madre, la bisabuela para la madre, o de los padres que nunca están, los padres que abandonan, ¿ok? Los papás que se van, los padres peligrosos, las madres peligrosas. Entonces ahí empiezan a generar conflictos de violencia, o de hombres que se ven castrados, o de mujeres que son las mujeres amazonas, ¿ok? Que son estas mujeres de todo lo pueden, todo lo hacen, y realmente no hace falta el hombre en el clan. Y a veces vemos clanes de mujeres amazonas, o sea, mi abuela lo hizo sola, mi mamá lo hizo sola, yo lo hago sola, mi hija pues lo hará sola, ¿ok? Sí, Eso se total. hereda. Pero Sí. la adicción como tal, nadie está condenado por su árbol a sufrir una adicción. Lo que se hereda es más que todo el conflicto que puede desencadenar en la adicción. Ok, ok, Moni. Em, ¿Qué te parece si contestamos algunas preguntas? O pues es que aquí muchos están preguntando, bueno, ¿y cómo cortamos esas lealtades? Bueno, ¿Cómo sanamos todo esto? bueno, hay muchas formas. Primero hay que reconocer que estamos heredando, y para esto sería como importante hacer un primer paso, y es coger con una hoja y un esfero, escribir cuáles son las reglas de mi familia. Porque probablemente en las reglas de mi familia vamos a encontrar muchas lealtades, ¿ok? Entonces, usted no sale de esta casa hasta que se case, no sé, los billetes no crecen en los árboles, O sea, revisar las no se habla creencias en que la hay respecto a mesa, diferentes sí, temas. Sobre todo, en todo lo que sea, calladita más bonita, sí, quédese como que quietita, nos debemos comportar de esta manera, nosotros no exacto, hacemos las cosas así, que en todas las familias hay unas creencias muy fuertes y a veces exacto. las asumimos como de nosotros y de verdad no son de nosotros, fueron impuestas y lo que pasa es que las recibimos pues desde que estamos pequeñitos que pensamos que son nuestras, que yo pienso así o que yo siento así, pero no es verdad. Exacto. Entonces, lo primero es reconocer esto, ¿ok? Reconocer cuáles son las reglas de la familia, porque esto es como el primer paso para ver dónde están mis lealtades, o sea, qué estoy dejando de hacer en mi vida por alguna creencia o por alguna forma de educación que yo he recibido, ¿ok? A esto es simplemente, es tan sencillo como hacer una carta de renuncia, ¿ok? Hacer una carta de renuncia y después escribir por qué vamos a reemplazar eso, o sea, que nos damos permiso, y no necesariamente de manera contraria, porque cuando estamos haciendo exactamente lo contrario a lo otro, seguimos como vibrando en el mismo plano, sino es una forma de reinventar y hacerlo diferente, ¿ok? O sea, no es calladita más bonita y usted hable y diga lo que quiera, ¿sí? Sino, no sé, en la expresión está la libertad, por ejemplo. Es algo muy diferente a decir exactamente lo contrario a lo otro, ¿ok? Entonces lo cambiamos y lo reformulamos, y esta hoja de creencias viejas simplemente la podemos romper y nos deshacemos de ella. Ese es un paso para la liberación de todas estas lealtades que vienen de la forma de educación y que básicamente van arando el terreno, ¿ok? Para que volvamos a caer en la misma buena conciencia de nuestra familia. Ahora, cuando hay repeticiones muy puntuales, ¿ok? Hay que identificar también a quién estamos repitiendo. Es decir, nos toca mirar el tema de la fecha de nacimiento, si estamos repitiendo a alguien por el nombre, porque también por el nombre, por el número de hijos, por el número o sea, el número de ubicación de la persona dentro de su árbol, o sea, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto hijo, lo que sea, si está repitiendo a alguien, o también destinos y eventos específicos de la familia, ¿ok? Esto también hay que determinar si hay algo que estamos mirando y diciendo, bueno, en mi familia todas las mujeres Se han divorciado. a los 35 se divorcian, o sea, algo pasa, o enviudan, todas enviudan a la misma edad, ¿ok? Entonces Sí. aquí hay que mirar es
¿qué pasó atrás? ¿Ok? ¿Qué pasó atrás? ¿Cuál es ese duelo no reconocido? ¿Ok? Que está la necesidad de que esto siga viniendo y básicamente aquí lo que vamos a hacer es hacer ese duelo o hacer el reconocimiento de ese dolor que no fue reconocido antes. Es realmente tan sencillo como eso. Y si nos vamos a ver, por ejemplo, a la tradición mexicana del Día de los Muertos, que ponen a todos sus muertos en un altar, ellos honran a sus ancestros, ¿ok? Y en esta honra hay mucha liberación, ¿ok? Sí. Ahora, ¿hay mucha liberación o también hay una necesidad de una buena conciencia? Entonces hay que ver desde dónde se honra al ancestro. Si se honra desde yo sigo tu destino por amor a ti, ¿ok? O por amor a ti hasta ahora lo he seguido, pero esto fue lo tuyo y yo hago mi vida. Y es que, En lealtad me hiciste acordarme de Coco, la película. sí, Esa película es muy linda. bueno, Y si no se la han visto, se las recomiendo que la vean porque ahí van a entender todo lo que Mónica está hablando. esa película es el transgeneracional completo. Mira, fíjate, Sí, el altar todos, sí, y el único que está tachado es el que el nieto está repitiendo. Y el nieto lo está sí. trayendo, ¿ok? Porque está diciendo, hey, acá hay algo que ver. Y la abuela muy furiosa porque se sintió abandonada, la mamá muy furiosa porque se sintió abandonada, toda una cantidad de prohibiciones en torno a ese abandono, ¿ok? Y el nieto feliz tocando la guitarra y cantando, ¿ok? Cuando se van a dar cuenta, hay un secreto familiar atrás. O sea, Hay un las cosas secreto. no Y son que como se el que era creían. el malo, el relagado, no era malo. Claro, Entonces, esa película es hermosa y cuando yo la vi, yo decía, aquí está todo el transgeneracional. O sea, así ahí es. es muy fácil. Así es, y hay un dolor no reconocido, pero no es el dolor que todo el mundo cree. Y ahí es donde están los secretos. No es el dolor de la abuela, porque el dolor de la abuela está muy reconocido. Es el Sí. dolor del abuelo que no puedo regresar. ¿Ok? Entonces, Ah, es el dolor que no está reconocido. Por eso cuando vamos a ver el transgeneracional, no nos podemos poner del lado de uno solo. O sea, nos tenemos que poner del lado del ah. sistema completo y nos toca salirnos de los buenos y los malos. ¿Ok? Aparte que nosotros recibimos una versión de la historia. Por ejemplo, en Coco tenemos la versión de la abuela y todos están aliados a esa versión, pero no conocíamos nada de lo otro, ¿no? Exacto. Entonces aquí, por eso es importante tener perspectiva y no estar juzgando, este es bueno, este es malo, porque conocemos este pedacito de la historia. Exactamente, y eso es lo que se manifiesta. O sea, lo que se manifiesta es porque todos decimos, no, pero es que en mi familia, cómo sufrió, no sé qué, y de repente lo que se manifiesta en nuestra familia es lo que no se vio del otro lado, ¿ok? Exacto. Entonces, por ejemplo, a la novia que dejan plantada en el altar, hay que ver si generaciones atrás alguien plantó a alguien de otro lado en el altar para que ese dolor ahora se haga más vivo en la familia, ¿ok? Entonces, o sea, se trae, es lo que no se ha dicho, porque puede que, volvamos a Coco, ya hay un dolor que ha sido expresado, que todo el mundo sabe, pero ¿y entonces por qué? ¿Cuál es la necesidad de que salga un cantante, guitarrista? No, o sea, si no, no hubiera salido, pero hay esta parte de la historia que no se ha mirado y a eso es lo que el inconsciente dice, oye, mira, hay algo aquí que todavía hay que revisar, ¿ok? Entonces lo que no hay que hacer es resistirse a ver eso, porque muchas veces lo que hacemos es tan doloroso o es tan fuerte que nos hacemos los locos o de eso no se habla, porque muchas veces hemos escuchado eso, eso no se toca, eso es prohibido, eso es tabú, eso no se pregunta. Hay muchos temas así que uno nunca preguntó porque le dijeron eso está prohibido. Exactamente, y está prohibido porque se parcializó la historia, ¿ok? Hacia el dolor de uno solo. Y entonces, en buena conciencia, la familia sigue mirando solo ese lado de la historia. Pero si se sigue repitiendo, es porque hay un lado que no ha sido visto como tiene que ser visto. Siempre hay un sufrimiento de los dos lados, así no nos guste. Es decir, cuando encontramos estas situaciones de víctima, victimario, perpetrador, víctima, ¿ok? Eso es desde el juicio nuestro, ¿ok? Pero en los dos lados hay sufrimiento, tanto de la persona que hace el daño como de la persona que recibe el daño, hay un sufrimiento. Y es en esta parcialización que vuelve y se repite, y se repite, y se repite, y se repite, y se forman estas alianzas de la buena conciencia. Entonces, ¿cómo nos liberamos? Realmente también viendo y mirando qué más hay en esto.
pero no siempre es necesario ir a ver o averiguar el secreto, ¿ok? El secreto también da mucha fuerza a nivel energético en la familia. A veces el secreto está bien siendo secreto, a veces simplemente con el honrar las dos partes es suficiente, o sea, no tenemos que ser súper detectives e ir a investigar qué es lo que está pasando a menos de que sea algo muy, muy, muy puntual, sino que muchas veces puede bastar con honrar las dos partes, el dolor, el sufrimiento, lo no visto, ¿ok? Y reconocer que eso está ahí y que no hace parte de uno. Y entonces uno puede hacer diferentes cosas como un duelo simbólico, quemar una velita, hacer una carta, ¿ok? Hacer un altar, hacer una honra, imaginarse los lazos con las personas y simplemente romper los lazos, o mentalmente transportarse hacia atrás, hacia quien haya sido el primero y realmente mirar y reconocer el dolor que hay en esto involucrado para que se siga repitiendo, 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 repitiendo. Ahora, no solo se repite lo malo, también se repite lo bueno. Aquí estamos hablando de lo bueno porque usualmente la gente está interesada en lo que le duele o le tranca la vida. Pero lo bueno también se repite, también el inconsciente familiar nos da buenas herramientas y nos pasa los talentos, ¿ok? Para que podamos hacer una buena vida, no solo nos pasa los dolores y los sufrimientos. Aquí hay una pregunta buenísima, Moni, y dice Carla que su abuelo fue un hombre muy mujeriego y ella siempre engancha con hombres infieles. ¿Que cómo hace para cortar eso? Esa pregunta me parece buenísima porque creo que le cala a muchísimas mujeres. Entonces trataré de coger así como preguntas que sean Bueno, bien generales. sí, esta pregunta es una pregunta muy general, y para que el hombre sea infiel se necesita también la participación de la mujer, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa en la figura del hombre que es infiel, que usualmente se le puede denominar como el hombre peligroso? El hombre que es infiel tiende también a atraer mujeres que son súper fuertes. Y al principio, cuando hay esta atracción, la mujer puede ser súper femenina, ¿ok? Y el hombre suele verse muy dócil. Y en el momento en que la pareja se junta y después de que llevan un tiempo, ¿ok? Y hay mucha interacción entre el hombre y la mujer, la testosterona del hombre se empieza a subir, a subir, a subir, a subir, ¿ok? Y viene de un clan, probablemente de estos hombres que son peligrosos, que son infieles, que todo esto, y tienden a tener unos niveles de testosterona muy altos que bajan por esta lealtad a su mamá, porque probablemente también vienen de familias donde solo los ha criado su mamá o su papá se ha ido o los ha dejado, los ha abandonado, entonces tienen este mensaje de que ser hombre no es bueno, ¿ok? Entonces son hombres que al principio van a tener esta testosterona bajita, se ven súper dóciles, tan amorosos, tan queridos. La mujer usualmente viene de estas familias amazonas, súper sensual, atractiva, seductora, se juntan y un tiempito después de que se juntan, al hombre con el incremento de su actividad sexual se le empieza a subir esta testosterona y la mujer desde su Amazonas, ¿ok? Le tranca la sexualidad para controlarlo inconscientemente, para bajar esta testosterona, todo esto, y el hombre sale y busca por otro lado, ¿ok? Entonces, esto va a venir por un lado y por otro. ¿Cómo se honra esto? La primera parte simplemente es tener a papá en el corazón también. Es decir, papá es el papá que tenemos y ese fue papá y papá es así y papá es perfecto para ser lo que yo soy. Con lo que sea que papá haya hecho con mamá es entre papá y mamá, ¿ok? No es con uno. Entonces, Identificar que la relación mía, porque es que tendemos a tener la lealtad con la mamá. así Claro, es. como mi mamá le fue infiel mi papá, entonces yo me vuelvo leal a mi mamá y odio a todos los hombres Pero y por sí ende y no, porque conscientemente tenemos la lealtad con mamá, pero inconscientemente, o sea, nuestro inconsciente dice, yo no soy solo mamá, y tú conscientemente estás teniendo lealtad con mamá. Inconscientemente yo también soy papá. Entonces, ¿qué hago? Voy a traer a papá. traigo Es decir, hombres traigo infieles. otro hombre infiel para que
para que dejes de excluir a papá. ¿Ok? Entonces, O lo por que ejemplo, estas personas deben hacer es incluir a la a papá. figura masculina, al Sí. papá. En Y este aquí, caso, al abuelo. O sea, hacer un acto donde sí, ella se reconcilie con su abuelo y lo honre. Ojo, porque exacto. aquí no es honrar la infidelidad, es que a No. veces nos confundimos. Entonces, es esto, es cultivar la figura interna del papá, Sí, del abuelo, del bisabuelo, ok, simplemente el arquetipo, cultivarla, digamos. el arquetipo, Sanar. ok, sin Ujú. tener que condonar lo otro. Ya después si estableces una relación con papá o no, no sé, pero es cultivar esta figura y honrar a papá como fue. O sea, él fue así y no puedo hacer nada por él, no lo puedo cambiar. Porque cuando traemos hombre infiel y hombre infiel, también de alguna forma estamos queriendo cambiar a este papá infiel y nos estamos poniendo por encima porque es yo sí puedo. ¿Ok? Y nuestro inconsciente sigue trayendo a este que excluimos, o que excluyó mamá, o que excluyó la abuela. Okay. Entonces, a veces no solo pasa con las mujeres que traen hombres infieles, sino también con las mamás que crían hijos hombres, ¿ok? Y entonces los castran desde muy chiquitos y después el hombre vuelve y trae a papá con sus conductas y le dice, mira mamá, yo soy igual a mi papá, pero a mí no me puedes echar o a mí no me vas a dejar de querer. Entonces pasa de las dos formas, o sea, tanto de la mujer hacia la pareja como de las madres hacia los hijos. Entonces está esta necesidad de ese reconocimiento, ¿ok? Y de cultivar esa figura interna, ¿ok? Del hombre, de que así es, pues él fue así, pero cultivamos esta imagen de papá y llegamos a una paz interior con eso. Y probablemente ahí trascendemos esa necesidad de ser la mujer amazonas, de atraer los hombres que parecen tan Que Moni, dóciles. este tema de sanar a papá y mamá nos da para otro live, la verdad, porque este tema es súper apasionante y toca las fibras de muchas personas y es muy extenso y es muy profundo. Entonces esto de verdad nos extendemos acá y nos da para otro live. Es un tema de verdad súper importante, pero clave, clave porque pues de ahí dependen muchas cosas que estamos repitiendo en la vida y nos da rabia, ¿no? Porque como que no queremos perdonarlo, no queremos integrarlo, él fue el malo de la película y de ahí no queremos salir. Bueno, de hecho, y yo te diría, no hace falta perdonar. Aquí hay, no se trata como de perdonarlo porque también nos ponemos en un lugar más arriba de papá cuando le decimos yo te perdono, es como que el cura viene y nos perdona, sino es como hijos tomamos un lugar de aceptación. ¿Ok? Este es mi papá y esta es mi mamá y yo soy hija de esto. O sea, eso no lo puedo cambiar. Y lo Es único que puedo aceptarlo, hacer es, lo único que es puedo hacer es dar aceptar gracias porque me y dieron la dejarlo de vida. juzgar, Ya, es aceptarlo. nada Así más. son. No, ni Así siquiera son. tienes que perdonarlo, es aceptarlo, Aceptarlo. integrarlo. Así es. Sí, No, o sea, no te tienes ni que poner, es que yo lo perdono. No, ¿qué le vas a perdonar a tu papá y a tu mamá? Es que si ellos no se hubieran encontrado y no se hubieran unido, tú no estarías vivo. aquí no Entonces, estarías. exactamente, entonces tú no tienes que ir a perdonar a tu papá y a mamá, o sea, podrás, no sé, perdonar a un amigo, a un hermano, ni siquiera, pero en fin, pero con papá y mamá es simplemente esos son, y gracias a que son lo que son y son como son, uno está aquí y está con vida. Exacto, aquí alguien para comunidad paralela me hace acordar que hay un círculo que se trata de eso, de cómo sanar con mamá y papá. Entonces, a ver de pronto si las personas aquí que están viendo este live se quieren apuntar a ese círculo que es bastante apetecido porque hay mucha gente que tiene temas ahí pendientes. Moni, había otra pregunta que me encantó y es también muy general porque le pasa a muchas personas y es que a veces ponemos el nombre de un ancestro que ya murió, ¿no? Entonces le ponemos a nuestra hija el nombre de la abuelita, el nombre no sé, mi tío que murió a los 3 meses de nacido. Entonces, ahora que la gente empieza a conocer toda esta información del transgeneracional, todo esto de constelaciones familiares, la gente una vez dice, no, la embarré, ¿qué hice? Y ahí, que sí, por eso pasa Bueno, muchísimo. Entonces, ¿qué puedo mira, hacer? vamos a averiguar primero la historia del ancestro que estamos honrando, ¿ok? Porque no es gratis. Es decir, yo conozco todo este tema hace un montón de años y le puse a mi hijo el nombre de un ancestro. Y yo conozco el tema, ¿ok? Y es algo muy inconsciente del inconsciente familiar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a averiguar cómo fue la vida del ancestro.
También Ok. podemos como padres honrar a este ancestro a través del nombre, sabiendo y tratando de entender que probablemente hay algo de este ancestro que necesita ser visto todavía, ¿ok? Y eventualmente este niño va a empezar a manifestar alguna conducta y que tiene que ser vista. Y cuando esto suceda o antes de que esto suceda, uno también podría contarle historias al niño. Es decir, tú te llamas como esta persona y le puedes contar lo bueno de esta persona, porque acuérdate que es que no solo traemos los secretos, las lealtades malas, sino también traemos lo bueno y muchas veces cuando repetimos los nombres es porque también traen algo bueno o vimos algo bueno. Entonces enseñamos a cultivar lo bueno de esta persona, ¿ok? Si en algún momento se llegara a presentar algo o si la persona tuvo algún destino trágico, ¿ok? En el momento en que sea adecuado, uno le puede contar al hijo qué pasó con esta persona en el caso de que haya un destino trágico. A veces es simplemente se presenta así para reconocer algo que no ha sido visto o no se han procesado los dolores, o entonces simplemente es verbalizarlo, o en el momento en que empiece a pasar algo que uno dice, uy, no sé, no sé, no sé, pues vamos y averiguamos qué fue lo que pasó y se pone en el sitio donde es y es que esto le pertenece al otro y no te pertenece a ti y tú tienes derecho a otra vida, ¿ok? O sea, hay cosas que podemos hacer, pero hay cosas que no nos podemos anticipar a porque no estamos necesariamente condenados a repetirlo todo, ¿sí? Entonces, a veces también podemos pecar por un exceso de información cuando no es necesario. Entonces, yo diría, lo primero que hacemos es hablar de todo lo bueno de esta persona y después, si hace falta, ver que hay algo que no le va bien a esta persona, traer y dar el orden que corresponde. Ok, eso está espectacular. No sé, estaba mirando aquí algunas preguntas. Esa del nombre me pareció genial. Cuando no conocemos nada de la historia del papá. Okay. Entonces, cuando somos huérfanos, hemos sido abandonados, nos dieron en adopción, cultivamos la imagen interna de papá y de mamá, ¿ok? A veces lo mejor que los padres que entregan a los hijos o que se van, lo mejor que pueden darle a un hijo es simplemente la vida y dejarlo en cuidado de otras personas, ¿ok? A veces ese es el mejor regalo y es en el reconocer que ese es el mejor regalo que la persona puede encontrar la sanación y al mismo tiempo desprenderse de este vacío del abandono, porque hay personas que tienen esta herida del abandono, del rechazo muy profunda, cuando papá se va y son chiquitos, o cuando son dadas en adopción, o cuando hay un abandono, o sus padres mueren siendo muy pequeños. Entonces, el cultivo de esta figura interior, porque al final somos 50% papá y somos 50% mamá, o sea, los tenemos en nosotros. Entonces, cuando los queremos a ellos, también nos queremos a nosotros mismos. ¿Okay? Esto es un tema para trabajar el amor propio también y es aceptando todo de papá y mamá. Pero cuando no conocemos es cultivar esto interior y agradecer que lo mejor que hicieron fue darnos la vida Darte la vida. y dejarnos en cuidado de otros. Ok, hasta ahí era, digamos, la función de ellos. ¿Sí? Sí, así Porque es. pues a veces tendemos también a juzgarlos por lo que ellos deberían haber hecho, ¿no? Y no hicieron. Sí, pero a veces quisiéramos que las cosas fueran diferentes, pero no podemos cambiar lo que fue. Lo que podemos cambiar es cómo nos sentimos respecto a lo que fue, pero no podemos devolvernos 30, 40 años atrás y cambiar los papás que tuvimos. Simplemente podemos estar aquí y ahora y sentirnos diferente hacia los papás que nos dieron la vida. Entonces, Ok, sí, honrar lo que fue. eso me parece lindo porque aquí varias personas preguntaron, si no sé nada de mi papá, no sé nada de la historia, entonces honras eso, lo que tú sabes y conoces y hasta ahí lo Y si dejas, no porque a veces, conoces nada, honras que te dieron, o sea, que lo que sí conoces es que hubo dos personas que te dieron la vida. Porque hay personas que caen en la trampa de la mente de decir, pero es que yo ni los conozco, ¿qué voy a honrar? Pero sí los conoces, porque están en ti, en tus células, en tus genes, o sea, viven en ti.
O sea, si no hubiera sido por la unión de ese papá y esa mamá, no estarías acá con vida. Entonces, en parte sí los conoces. Y en la medida en que uno quiere de dónde viene, uno se quiere a uno mismo. Entonces sí, porque esto pasa mucho. Tú le dices a la persona, no, pero quieres lo que sabes de ellos o lo que... No, es que no sé nada, es que no, es que cómo, es que... No, entonces si no, te los inventas y quieres lo que te inventas. Es cultivar la figura interna. Moni, otra pregunta. A veces las mamás o los papás saben esta información y se preocupan de antelación por sus hijos muchísimo. Entonces quieren quitarle como a los hijos toda la carga y quieren que, mejor dicho, no les caiga nada. Que cómo hacen ellos para liberar a sus hijos de todo eso que viene atrás. Porque esa pregunta me la hacen muchísimo, muchísimo. Es que yo no quiero que mi hijo no tenga nada que ver con nada de eso, que esté... Bueno, yo pasé por ahí, yo también soy mamá. Y eventualmente hay que bajar las armas y decir, los hijos también están aquí para aprender algo, ¿ok? Porque si no, no tendría sentido su existencia. Y es en el hacer lo mejor con los aprendizajes que encontramos esta felicidad. Entonces, hay cosas de las que sí les podemos como evitar o ayudarlos a liberar mucho sufrimiento, pero hay otras cosas que realmente van a suceder porque tienen que suceder y también es parte de su papel en el orden divino, no de su existencia. O sea que no les podemos quitar todo porque sería como Sus encerrar, ¿sabes? aprendizajes tendrán que vivirlos. Sí, y hay como una foto ahí, a veces la he visto por internet varias veces de como que envolver a un niño en una burbuja plástica, ese sería el símbolo como real y material de querer liberarles todas las heridas a los hijos. Es como quisieras que tu hijo estuviera ahí y paseara por la vida con una burbuja, envuelto en una burbuja plástica y que nadie lo tocara, pues no tendría vida, o sea, sería exactamente nada, porque igual oscilamos entre todo esto de lo bueno y lo no tan bueno, pero es parte de estar vivo y de las emociones y las sensaciones y los sentimientos. Pero para cosas que son más fuertes y tal vez destinos Por que ejemplo, sepamos. si tú tuviste un hijo con una persona que después te enteraste que pues su historia familiar no era tan bonita y ya te separaste de esa persona, pero le niegas esa historia del padre a tu hijo y no quieres que sepa nada, le cortas todo porque esa persona es lo peor. Ok, de ¿Sí? repente lo primero que tenemos que hacer ahí, en ese caso, es honrar a nuestra pareja con su historia y querer a la pareja como es con su historia para poder querer a nuestro hijo como es. Es decir, yo Okay. veo a tu papá en ti y yo quiero a tu papá en ti. Porque en el momento en que rechacemos la historia de nuestra pareja, estamos indirectamente rechazando al hijo y estamos condenando al hijo a repetir la historia. Que era lo que Eso te es contaba de los clave, hijos, de por qué a veces los porque hijos eso son lo igual de hace sinvergüenzas que los mucho. papás. Entonces, cuando honramos el destino de nuestra pareja, y eso no significa que tenemos que quedarnos con la pareja, pero sí Sí, poder sí, sí. aceptar que él es así y no, o sea, él es así y no podemos hacer nada para que él cambie. Y en el hijo, quererlo y querer a nuestra pareja y la parte que es de nuestra pareja en el hijo, ¿ok? Ese es el primer paso para el cambio. Cuando los niños son chiquitos y hay destinos que pueden ser difíciles, o por ejemplo cuando hay traumas o vivencias intrauterinas, ¿ok? Se pueden hacer cuentos, o sea, a manera de cuentos, con un animalito, con una figura, en un lenguaje muy de niño, muy poca información, es decir, lo relevante, lo importante, en un lenguaje de niño, contar el cuento, ¿ok? Y así uno le va pasando la información porque el inconsciente no hace la diferencia entre lo real y lo simbólico. De hecho, el inconsciente maneja muy bien los símbolos, por eso la mayoría de los duelos, actos simbólicos y toda esta magia son tan efectivos, porque el inconsciente entiende el lenguaje del símbolo. Entonces Ok. tú le cuentas el cuento con el animalito, con la cosita, y no lo tienes que llamar igual ni nada. Y el niño solito va a saber que esa es su historia. Él va a Su saber. inconsciente lo va a saber. Así es, así es. Pero lo primero es, o sea, mamá que quiere que su hijo no repita la historia de su padre, honre al padre primero, porque al final uno fue el que lo escogió. Esto es clave, esto es súper clave porque pasa muchísimo, tendemos a negar, entonces ahí estamos creando secretos y estamos creando lealtades, o sea, estamos Eso. haciendo eso que nosotros tanto estamos rechazando de atrás. La Entonces, mujer que no deja que el hijo conozca al papá porque es una caspa o que no le cuenta la historia completa, eso es un secreto familiar, es un secreto ujú, grandísimo. Y entonces, ¿qué va a hacer el hijo?
va a repetir exactamente la historia. Igual a veces las mujeres esconden muchas cosas y sus hijos van a traerlos, van a traerlo, ¿ok? A veces se repiten las historias de las mujeres que se casan porque quedaron embarazadas o que tienen embarazos jóvenes, o, ¿no? Y entonces el niño cuando ya está más grande empieza a hacer los cálculos y dice, uy, no, mis papás se casaron embarazadas y de repente ya es tarde porque ya la muchachita está embarazada. Entonces, a veces sí hay formas de ir contando, o sea, uno puede como mamá, como papá, ir contando la historia y no tienes que contar y cargar a tus hijos con los secretos, ¿sí? Pero puedes dar información, puedes dar educación y no necesariamente de tu historia, es decir, en el caso del embarazo, puedes transmitir información y educación a tus hijos de cómo hacerlo diferente sin necesariamente contar tu historia si no quieres contarla, ¿sí? Pero sí puedes cambiar la forma en que ellos hagan las cosas después. Ok, y nuestros propios secretos, aquí dice Alexandra, que también ahí los van cargando los hijos. Pero Sí, bueno, lo mejor, yo digo, es siempre reconciliarse con la historia personal y con la historia de nuestros ancestros. Eso así es. yo creo que ahí está la clave, en lugar de juzgarlo, porque con esta mente que tenemos de poner todo que sí es bueno, que sí es malo, en cambio, si abrazamos la historia familiar y los honramos y que gracias a todos ellos estamos aquí presentes, pues ya esa era la función. Así es. De hecho, y los secretos vienen por esto, porque hay juicio o porque hay un dolor tan grande o una vergüenza tan grande. Y cuando uno se sale de eso, se da cuenta que, ay, no es tan, o sea, no es tan grave ni tan necesario seguir repitiendo estas cosas. Entonces, sí, Al esa es final, la honra. si queremos liberar a nuestros hijos y a las generaciones futuras, pues tenemos que empezar por liberarnos nosotros mismos de estos juicios. Ay, Principalmente es el juicio. así es, así es. Ay, No Moni, siempre este es tema necesario, espera, apasionante. aquí me preguntan, no siempre es necesario contar secretos. Podemos dar como la información necesaria para que eso no se repita. Podemos contar historias que en el inconsciente le van a calar. No siempre es necesario porque no podemos tampoco generarle una carga extra a nuestros hijos con las vivencias que son nuestras y propias y nuestros dolores. La idea no es que se carguen más de, ay, ahora pobrecita mi mamá que vivió todo esto, pero podemos educarlos para que hagan diferente, ¿ok? Es como, y lo digo en el caso de los embarazos, pues dale educación a tus hijos, llévala a un médico, dale unas pastillas, muéstrale cómo se vive una sexualidad para que no siga repitiendo la historia. No necesariamente tiene que saber qué pasó contigo, ni con la abuela, ni la bisabuela. Exactamente. Bueno, creo que igualmente aquí dimos una luz muy importante. De todas maneras, esto es un tema muy amplio, muy profundo, que si alguien tiene temas mucho más fuertes, sí les recomendaría que hicieran una terapia personal. O sea, porque pues quedarse aquí de pronto a veces uno lo que hace es como abrir cositas que después uno dice, bueno, ¿y qué hago con todo esto? Entonces necesito trabajarlo. Y a veces uno solito no lo puede hacer y necesita el acompañamiento de un experto como Mónica o como muchos terapeutas que trabajan constelaciones, biodescodificación, todo eso, y les ayuda para que lleven un proceso pues más sanador, porque a veces uno solo son historias fuertes. Así es. Bueno, mi Moni, muchísimas gracias a ti por acompañarnos hoy. Quisiera, antes de terminar el live, decirles que nos acompañen, que se inscriban en los círculos de Pranalam, que tanto Mónica como yo, como muchas otras terapeutas o expertas coach, estamos trabajando y donando 1 hora de nuestro tiempo a la semana para que ustedes puedan, digamos, compartir en estos espacios en diferentes temas. Simplemente van a www.pranalam.com/círculos y ahí se pueden inscribir. Moni, ¿tu círculo de qué es? Yo estoy en el círculo de abundancia, de conectar con la abundancia. Ah, bueno, ¿tienes todavía cupos? Creo que esta semana estoy llena, pero para el próximo martes sí. Bueno, aquí Mónica ya está llena, pero de pronto otros círculos no están llenos todavía. Hay uno que es sanando con los padres, hay uno de sanación con el niño interior, hay uno de conectar con la creatividad. Bueno, hay temas súper interesantes y los invitamos para que vayan y echen un ojito y se inscriban. Por ahora están gratuitos, entonces aprovechen lo que no sabemos, a ver hasta cuándo podemos mantenerlos así. Así es. Y bueno, para las personas que quieren seguir a Mónica, Moni, tus redes.
Estoy en Terapiando con Mónica en Instagram, igual en Facebook y bueno, igual en Instagram en el link encuentran las redes y mi página web y cómo contactarse conmigo. Bueno, Entonces, los muchísimas invito. gracias a ti. No, muy honrada de todo este tema tan bonito y tan interesante y hoy en una fecha tan especial con la mamá. Entonces, a sanar con los ancestros. Bueno, gracias por la invitación, Lauris. Un Chao, mi abracito. Moni, un abracito, Chao. descansa. Tú Gracias a todas las también. personas que se conectaron. Chao.